Ya casi estamos llegando a la recta final de nuestra convención. Tenemos el panel titulado Habilidades necesarias para el nuevo ecosistema digital. Y aquí estará moderado por el doctor Raúl Rendón Montemayor, viejo amigo y conocido de la Cámara, en su carácter de Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía. Y el panel está integrado por Roberto Martínez, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para América Latina, que además es alguien que también siempre ha estado relacionado con la Cámara y todo. Damos la bienvenida a Ricardo López Tello, director general interino para Intel México, a Sergio Carrera Rivapalacio, director ejecutivo del Centro de Investigación e Innovación para las Tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, Infotec, Alfredo Martínez de la Torre, director general de la Fundación Educación Superior Empresa, FESE, y a Víctor Gutiérrez Martínez, expresidente nacional de la Cámara. Les pedimos por favor tomar a todos sus asientos con el fin de estar en posibilidades de iniciar con este panel. Y bueno, me da muchísimo gusto el presentar, la verdad es que todos amigos de la Cámara, todos amigos personales, y no tenemos la menor duda, será un estupendo panel. Muchísimas gracias, los dejo en excelentes manos. Raúl, por favor. Muchísimas gracias. En aras del tiempo y de que somos cinco panelistas, me gustaría dar una breve introducción del tema. Ya los presentó Alfredo, entonces obviamos el dato. Además, yo creo que todos están, el expresidente de la Cámara, ANUYES, OCDE, Intel e Infotec. Como introducción, el tema de ecosistemas, ¿no? Y ahí me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis. Para nosotros desde la Secretaría y por mandato del secretario, básicamente tenemos dos grandes mandatos. Uno de ellos la generación de ecosistemas, la otra es tema de cultura de innovación o ecosistemas de innovación por el otro lado. Hablar de ecosistemas para nosotros es hablar de investigación y desarrollo, transferencia y mercado en ingeniería inversa, es decir, hablar de mercado donde tenemos que alinear. Y cuando estamos hablando de eso, el simple hecho de ir anexando actores implica una complejidad que se va haciendo exponencial. De ese tamaño es el tema y el reto, desde el punto de vista de política pública. Sin embargo, el tema ya vamos, sine qua non, no lo podemos obviar, le tenemos que entrar al tema del ecosistema y empezar a jugar estos temas de innovación. Y cuando digo innovación estoy hablando de conocimiento, de generación de conocimiento en equipo. No hay manera de hacerlo como llanero solitario. Tenemos que dar ese brinco, empezar a jugar. Y eso implica un nuevo estadio, hasta para el gobierno. Estamos buscando ser un gobierno 4.0, igual que una industria 4.0. Hace rato que platicamos y preparamos el panel, hay una gran noticia en el tema, ¿no? Nos toca estar en los distintos foros internacionales donde esto se está discutiendo en este momento. OCDE, World Economic Forum, G20, y nos damos cuenta que la salida es básicamente muy parecida para todos de alguna manera. Entonces es un tema importante porque nos subimos y nos tenemos que subir de la manera más rápida y bien al tema, y eso parte por la organización del contexto de ecosistemas. Es un momento disruptivo en el mundo y hay que aprovecharlo. Pasar de un México sobrediagnosticado y suborganizado a un México eficaz, eficiente y organizado. Y ahí parte el tema, ¿no? Sobre ese contexto me gustaría empezar ya a ceder la palabra. Básicamente, pensando en el contexto de política pública, vemos tres variables vitales, y cuando digo vitales es básicamente sine qua non en el tema de priorización, y sobre ello quisiera yo platicarlo. La primera variable es el tema de talento. Este es un negocio de neuronas, de capital humano. Sin ello no hay manera de hablar de lo que sigue, simplemente no hay manera, y esa parte la tenemos que destrabar. El segundo es de políticas públicas que soporten de manera sistemática y sistémica, vamos a decir,
el crecimiento y el mantenimiento del stock de conocimiento del ecosistema. Y el tercero vital es, una vez que tenemos todo esto, cuáles son los proyectos que detonan, es decir, esos proyectos que articulan y que alinean operativamente y en incentivos el ecosistema como tal, ¿no? Y entonces empezaría yo, si pudiéramos seguir en ese contexto, yo les pediría que me dijeran en los temas de talento, en los temas de neuronas, en los temas de gente para el ecosistema digital, y dada la complejidad de un tema nuevo o de un juego nuevo de equipo como ecosistema, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que dan la base para empezar a hablar sobre nuevos estadios de madurez, vamos a decirlo así? Víctor, empezando vamos a decir de allá para acá, si me haces el favor, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Pues primero saludar a todos ustedes, amigos. Muchas gracias a Cañete de nuevo por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí en Cañete, que considero mi casa. Efectivamente, el tema de talento es un tema, como tú decías, sine qua non, que necesitamos para enfrentar el nuevo tipo de industria que necesita México. Pero también tenemos que ajustar el énfasis que tenemos en cuanto a 4 tipos de visiones o escenarios industriales. Y el primero sería este México maquilador, este México ensamblador. El segundo, un México volcado hacia su mercado interno, con actores locales atendiendo industrias nacionales o extranjeras, pero establecidas en México. Un tercer grupo de empresas altamente innovadoras que usan el conocimiento de manera constante y que además están fomentando emprendimiento en sus ecosistemas. Y por último, sería el cuarto, esta visión de industrias completamente asociadas al mercado de América del Norte. Empresas que exportan, que forman parte de una cadena de suministro, pero que además agregan valor en México y que ese valor es reconocido, comprado, pagado por sus clientes americanos, ¿no? En la parte de servicios de tecnología de información, eso es muy común, ¿no? Hay cualquier cantidad de empresas americanas que están usando código desarrollado en México por mexicanos en territorio mexicano, ¿no? Y lo usan como si fuera un producto americano. Entonces, los énfasis en estas 4 pues tienen que ir ajustándose y prácticamente los mencioné en el orden de complejidad en el que México debería de ir moviendo al talento que requiere para atender a cada una de estas. Es un poco más simple lograr las habilidades digitales para los niveles de complejidad del primer escenario y muchísimo más complicado para llegar a las habilidades que requiere el cuarto escenario. También veo yo en el país una desproporción en varios lugares en cuanto a la lógica de oferta y demanda de talento. Vemos algunos estados muy grandes en términos de generación del talento total, como Veracruz, que no tiene una industria que los capte a todos. Y veo estados que tienen un enorme déficit de talento y que la cantidad de gente que generan con las cualificaciones que requiere su industria no es suficiente, ¿no? Es un tema de cantidad en algunos casos y en algunos otros es principalmente de calidad, ¿no? Y por velocidad, esperaría la siguiente intervención para otros comentarios. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Cañete, a Mario y a su equipo la invitación. A mí me toca hablar desde el punto de vista de la educación superior. La Fundación Educación Superior Empresa, que dirijo junto con todo el equipo, somos parte de la Asociación Nacional de Universidades. Y nada más como contexto, son las 187 instituciones de educación superior más representativas, tanto públicas como particulares en el país. Y para mí, Raúl y compañeros, ha sido con mucha gratitud he escuchado que en todas las ponencias han hecho énfasis al tema de la importancia de la educación. Y eso queda claro, la responsabilidad que nos pone a todos los funcionarios que estamos en la parte de educación superior para poder realmente articular las políticas públicas, programas que puedan dar respuesta a las necesidades que aquí se están planteando. Desde la parte de la fundación, lo que hemos nosotros identificado es
un paso antes todavía al tema de habilidades digitales, que ahorita podremos comentar con más detalle, pero tratando de abarcar también la necesidad de complementar la formación de los estudiantes del nivel educación superior con el tema de las habilidades suaves. Ese término de soft skills, que es algo que seguramente aquí Roberto de la OCDE va a trabajar o va a exponer en su participación, ya que hemos estado trabajando con rectores a solicitud de muchas de las cámaras empresariales, de las propias empresas, de los propios sectores que están relacionados con las universidades, para generar programas, talleres, diplomados e inclusive una propia certificación avalada por el CONOCER, como la instancia del gobierno que puede dar este tipo de reconocimientos, para complementar la formación de los muchachos en esas habilidades suaves que son necesarias independientemente del giro de las empresas a las que van ellos a buscar obtener un trabajo. Y se han mencionado aquí, hemos hablado de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, de inteligencia emocional, que creemos que es la base que le va a permitir a los muchachos tener una formación integral y que puede entonces buscar el muchacho irse a las habilidades digitales, que son lo que nos está demandando el mercado de futuro. Nada más como dato, para que tengamos todos aquí el contexto, son 2.4 millones de muchachos en educación superior en las instituciones pertenecientes a la NUYES. Y de esos 2.4 millones de estudiantes que hoy están en sus aulas preparándose, más aproximadamente 564,000 estudiantes están en carreras relacionadas con las ingenierías, las matemáticas, el tema de tecnologías de información. 565,000 estudiantes que están en este momento en las aulas preparándose. Nuestra función, y así lo vemos desde la ANUYES, desde la Fundación, es cómo acercamos los perfiles que ustedes van a demandar, no nada más el día de hoy, porque su industria cambia día con día de las necesidades y los perfiles que están buscando, cómo hacer para reducir esa brecha que existe entre los programas que se están ofertando en las universidades y las demandas que ustedes están teniendo como industria y que van a seguir teniendo en el lapso de los siguientes 5 años. Entonces, ese es el reto que tenemos y parte de la NUYES y el trabajo que hacemos en la Fundación es tratar de identificar, y ese trabajo en conjunto hoy lo tenemos muy fuerte con Canieti y eso es parte de la invitación que nos han hecho para estar con ustedes. Tenemos un trabajo en conjunto con Canieti, con la CONCAMIN, con la Coparmex, pero creo que al final de cuentas, y lo decía bien Víctor, el trabajo que se hace en todas las regiones, en cada una de sus empresas, puede ser de mucha utilidad al conectarse con la universidad que oferta los programas locales y que son los primeros que tendrían que dar respuesta a las necesidades de formación de talento que ustedes tendrían. Te cedo la palabra, Roberto. Gracias, Alfredo. Roberto. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, de verdad es un gusto estar como en casa en la Canieti y por supuesto muchas gracias a Mario de la Cruz, Alfredo Pacheco y por supuesto, bueno, pues entonces ahora desde la óptica de un organismo internacional, en panorámica global, vale la pena reforzar 2 cosas. La primera es que la OCDE, a partir de trabajos de investigación que han informado la discusión en el G20, de hecho el pasado mes de enero nació un nuevo programa de la OCDE enfocado en el impacto de la digitalización sobre la nueva revolución en la producción global como mandato del G20 y en ese sentido hay mucha evidencia de que, número 1, como decía, no hay país en el G20, al menos en los países más grandes, las economías más grandes del planeta, que tenga la última respuesta o la más precisa o la última palabra en términos de saber cuál es la fórmula para responder a los desafíos que impone la transformación de la producción global, y es este fenómeno al que se le llama Industria 4.0, que consiste fundamentalmente en la irrupción de tecnologías altamente disruptoras, 9 en términos generales, que tienen como primer impacto o un impacto más obvio la automatización de la producción en las cadenas globales de valor de la producción y la sustitución incluso del factor humano, ¿no? Y el correspondiente desplazamiento del empleo. Y la otra es que de la mano de la transformación industrial a nivel global está como elemento catalizador la digitalización. Entonces, en ese contexto de transformación productiva mundial, las destrezas relevantes pueden verse en tres vertientes, o sea, quienes deben de usar de manera diaria más efectivamente las tecnologías de información,
quienes producen soluciones de tecnologías de información, los técnicos, creadores de soluciones de tecnologías de información, pero también hay nuevas habilidades que se vuelven fundamentales en el contexto de la automatización y son habilidades fundamentalmente interpersonales y gerenciales. Y estas son las soft skills, y en otro ámbito también están habilidades, digamos, de orden superior para la solución de problemas en equipo y en equipos virtuales y en toma de decisiones autónomas, ¿no? Entonces, a escala global, por ejemplo, también, como decían ahí, tienen la última palabra, en Alemania se preocupan muchísimo porque su sistema educativo no está todavía afinado a la necesidad de crear individuos que tengan, ahora sí vamos a hablar de combinaciones o combos de habilidades que se requieren para un entorno laboral que sea flexible, o instituciones educativas que sean suficientemente ágiles para anticipar el cambio y para poder producir a individuos con estos combos de habilidades para poder entonces realizar tareas cada vez más nuevas. Y otro componente importante es el que los individuos y las instituciones y las políticas públicas adopten como una transversalidad, una coordinación tal que se logre confeccionar que se logren confeccionar estrategias nacionales de competencias y habilidades. Entonces eso requiere una coordinación impresionante entre organizaciones que antes estaban separadas o que hacían labores, digamos, complementarias, pero no lo hacían coordinadamente. Y todo ello en un momento en que México enfrenta una enorme oportunidad, al mismo que un enorme desafío. Como ya se dijo, si apostara por un modelo maquilador, eventualmente este modelo maquilador va a colapsar, porque entonces la producción global pues se va a automatizar y ya no se va a requerir tanta mano de obra, ¿no? Y la otra cuestión es de que efectivamente pues tiene una enorme oportunidad en México porque puede hacer cosas tan innovadoras como cualquiera de los países del G20, si se lo propone. Eso sería mi comentario inicial. Por favor. Gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Para apoyar un poquito los temas, dos comentarios en esta parte. Bien lo mencionaban, el talento es básico, ¿no? Ya no es importante, es básico. Sin eso no vamos a pasar de ser esa mano de obra, no vamos a pasar a ser esos cerebros accionando, ¿no? Entonces, el talento va a venir no solamente de aprender la parte académica o las partes, los skills personales que se van formando en los individuos, ¿no? También mi comentario va a que es muy importante las capacidades que se van formando en el lugar de trabajo y cómo la parte académica también prepare a esos potenciales nuevos empleados a esta introducción al mundo del trabajo, ¿no? Al mundo de la vida laboral, ¿no? Y bien lo mencionaba hace rato Alfredo, algunos, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, esa capacidad, muchas veces, la capacidad de síntesis, ¿no? De que las personas tengan una manera clara de expresar sus ideas, ¿no? Capacidad de poder priorizar, ¿no? De poder decir, ok, de todas estas 10 cosas que tengo que hacer, ¿cuáles son las más relevantes, más importantes para enfocarme en eso, ¿no? Capacidad de tener una orientación, un servicio al cliente, ¿no? Independientemente si sea una persona que está con un cliente externo o sea una persona que esté nada más hablando con puros empleados de la misma oficina, ese cliente es externo o interno, es la misma necesidad que tenemos de tener una orientación al cliente, ¿no? Capacidades de enfocarnos en resultados. Muchas veces nos enfocamos en decir por qué no pasaron las cosas, pero tratar de sintetizar lo más importante es vamos avanzando, vamos juntando estos puntos que están alrededor, ¿no? Y bueno, todo esto creo que es parte de lo que hemos ido apoyando como industria, pero a la vez en la parte académica también lo vemos avanzar, ¿no? Y ese cambio que empieza a pasar de la evolución de los puestos, ¿no? Platicaba con una persona la semana pasada que ahora es Chief Data Analyst, Chief Data Officer, perdón, ¿no? No existía ese puesto en una empresa, no sé, hace 2 años no existía, ¿no? Y yo le decía, oye, bueno, entonces tú estudiaste ciencia de datos, ¿no?
Dice, no, pues cuando yo estaba en la escuela obviamente no existía, y cuando yo empecé esto, pues no se llamaba ni siquiera así, ¿no? Fue todo empírico, pero bueno, esto es una de las transformaciones que hoy en día se requiere, que el talento vaya orientado hacia tener esas capacidades, ¿no? Y punto número 2, necesitamos asegurarnos que nuestro pool de talento, ¿no?, incluya más mujeres, ¿no?, para poder ampliar ese talento, ¿no? Incluye más gente de otras etnias indígenas, incluye adultos mayores e incluye a personas con capacidades diferentes, ¿no? De la manera que podamos hacer más atractivo y más accesible llegar a desarrollar ese talento, vamos a tener un mejor México y un México más orientado hacia lo que se requiere de esta industria 4.0. Muchísimas gracias, Ricardo. Doctor. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias a Canietti, a Mario, al equipo por la invitación. Mira, yo pienso que creo que todos estamos muy claros en que hubo un tiempo en que el tema informático se cocinaba como una especialidad y acudíamos a esos especialistas para resolver nuestras tareas cotidianas. Hoy estamos asistiendo a un tiempo en donde todos requieren una cuota de habilidades en esta dirección. Y me preocupa que estamos pensando en las habilidades que necesitamos hoy, pero esto está a una velocidad tan intensa que en realidad debiéramos estar pensando en las habilidades de mañana, porque el tiempo que tardan los muchachos en salir a mercado son los que están entrando en este año, serán entre 4 y 5 años, y entre 4 y 5 años, como nos decías, también los puestos van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo acompasar ese trabajo? Yo creo que es un reto mayor. Segundo, el que la esperanza de vida ha aumentado y esta generación está llamada a trabajar 40, 50 años, ¿no?, cuando la generación anterior quizá estaba planteándose trabajar 30 años. Y eso quiere decir que nos tenemos que reinventar, pero el uso de las tecnologías de información puede ser un vehículo fabuloso para ayudar en ese proceso. Dicho de otra manera, los modos de aprendizaje, las formas de aprendizaje, las formas de certificación del talento podrán ayudarse de este tipo de elementos. Y creo dentro de la industria tendríamos que estar pensando en 4 aspectos que son relevantes en el desarrollo de talento. Uno, la oportunidad que tenemos naturalmente en la industria de TI y cómo desarrollar las habilidades y las capacidades de los que hoy están dentro de la industria de TI. 2, cómo poder desarrollar la oportunidad que tiene y seguirá teniendo México, cuando menos en los próximos 5 años, en el desarrollo de servicios de valor agregado basados en tecnologías de información, el famoso BPO, el KPO, en donde los muchachos, con independencia de ser expertos en tecnologías de información, sino más bien por ser expertos en derecho, administración, etcétera, tendrían una oportunidad de desarrollo utilizando intensivamente estas tecnologías. Tercero, lo que tiene que ver con la oferta de valor que la industria debe empezar a tener, porque es cada vez menos, digamos, el trabajo que habrá que hacer en materia de TI exclusivamente, sino va a venir combinado con ciencias básicas. Y esto es un proceso de convergencia en donde los innovadores de la industria tendrán que estar asociados con matemáticos, con biólogos, con físicos, con químicos, que añadan valor en la parte dura, en la parte del diseño mismo de los productos y de los servicios. Y finalmente, creo que no hemos hablado mucho de las habilidades del emprendedor o director de empresa, del dueño del negocio. Y es que tiene que habituarse a innovar utilizando las tecnologías de información con independencia del sector en el que esté. Entonces, el trabajo tendría que
completarse en todas las facetas, en todos los frentes, y hay mucho por hacer. Muchísimas gracias a todos en esta primera ronda. Déjenme tratar de recapitular desde el punto de vista de política pública, porque además sigue la pregunta de política pública, quizá para sentarlo como precedente de lo que se ha dicho acá. Para nosotros, las variables relevantes, o como lo estamos pensando, son 4 vitales, ¿no? Una es mercado, ¿no? Y cuando digo mercado es, hay dinero, es un tema de negocio, vamos a direccionar recursos, política pública, tiempo, etcétera, sobre algo que tiene que tener rentabilidad para poder de alguna manera esparcirlo. Y esa es la primera variable. Si no lo hay, va a ser muy complicado que nos gastemos en algo. Y eso implica focalización, y Víctor hablaba de un tema de focalización muy claro y hablaba de los 4 Méxicos, y pueden ser más, pero ya empezamos a jugar sobre un tema de negocio y dónde estamos, es decir, de qué partimos, ¿no? Y creo que ahí hay un tema vital, ¿no? La segunda variable para nosotros es factibilidad, y cuando digo factibilidad es, oye, alguien come de hacer esto, tenemos el recurso con que empezar a trabajar, tenemos una base. Hay cosas que sí tenemos o que no tenemos, y no las tenemos va a ser muy complicado, porque como se habló aquí, la velocidad del cambio es rapidísimo. Cuando yo haga impresoras 3D, pues seguramente los japoneses ya estarán en otro contexto, ¿no? Entonces, no necesariamente tendríamos que focalizar recursos cuando el proceso de maduración va a ser muy amplio, porque todo lo que se habla aquí es un tema de maduración. Entonces, la segunda variable de factibilidad, de alguna manera, va de la mano con el contexto de focalización, y así estamos pensando el contexto de política pública. La tercera variable es capacidad de apropiación, y eso implica, tengo las habilidades para generar un ecosistema, es decir, puedo jugar en equipo en donde haya escogido jugar, me puedo quedar, mantener, dispersar el stock de conocimiento. Y eso pasa por la definición de ecosistema para nosotros: investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, mercado, como se los decía hace rato. Y aquí empezamos ya a jugar, si ven, está la industria, está el sector académico, está la política pública, centros de investigación. Y creo que todos de alguna manera hablamos de un mismo contexto, y simplemente es un tema de alinearlo, pero decía, la dificultad está en ese connecting the dots, ¿no? Y el cuarto es un tema de alineación propio de política pública, y es parte de lo que hablaba Sergio de las habilidades del mañana. Tengo la base para seguir generando el tema, ¿no? De alguna manera es una recopilación. Entonces yo pasaría a, si esa visión de alguna manera va de la mano, y creo que sí, con todo lo que se habló acá, pues decirles qué políticas públicas específicas en función de esa priorización son de las que tenemos que estar hoy, a mediano, largo y largo plazo, de alguna manera. Es decir, las políticas que van a detonar esta visión de juego en equipo, ¿no? Víctor, pues una vez más para ir haciendo por favor. Muchas gracias. En términos de política pública, pues hemos experimentado como país, recuerdo aquellos objetivos del año 2002, cuando se empezó a trabajar la primera versión del ProSoft, y lo que he visto desde ese momento a la fecha es que el problema es más grave, ¿no? Lo que he visto es que el número total de estudiantes se ha incrementado poquito año tras año, pero que en términos de porcentaje de la población total ha disminuido. O sea, ahora somos muchos más mexicanos que en el año 2002, y el número porcentual de personas que están relacionadas con tecnologías de información y que tienen las capacidades o las habilidades para incorporarse son menores proporcionalmente. Esto significa que debemos de ser entonces mucho más agresivos de lo que nos habíamos planteado en el pasado para poder revertir esta tendencia. Y existe cualquier cantidad de posiciones en este momento. Muchos de ustedes tienen vacantes abiertas de ingenieros, de científicos de datos, de programadores o de técnicos con capacidades analíticas y uso de diferentes herramientas. Y es algo común, y que a lo mejor la manera en la que en este momento lo tenemos que resolver es contratando el de la empresa de al lado, ¿no? Y al final estamos teniendo un ecosistema donde no hay un crecimiento total de la base de talento y sus competencias, sino es una absorción en un ecosistema casi cerrado. Entonces, creo yo que el tema de política pública pudiéramos diferenciarla en los que hay que hacer para atacar el problema de la cantidad,
que ese es uno. Los segundos, los orientados al tema de la calidad, y aquí hay un trabajo interesantísimo que hay que hacer con las instituciones de media superior y de superior, por supuesto, como parte final de la cadena, para no extendernos a los análisis de educación básica. Pero en estos dos niveles hay una incidencia posible muy grande por parte del sector privado. Entonces hay que privilegiar, y esto nos llevaría a una política pública acompañada de estímulos fiscales. Hay una capacidad de inversión y una capacidad de fomento y de colaboración del sector privado con el sector académico que pudiera acreditarse, no solamente deducirse, por supuesto, cualquier inversión o becas o apoyo con los estudiantes o incluso el intercambio de docentes. Sería algo parecido al estímulo que ha resuelto la ley fiscal para este año, donde el 30% es posible destinarlo, el 30% en crédito fiscal, a actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Es un método indirecto. Si hiciéramos eso, pues la totalidad de las inversiones que muchas de las empresas están haciendo pudieran tener un efecto inmediato y pudiera despertar el apetito de otras por empezar a formar también su propio talento o por invertir parte de su talento propio en la formación de nuevo talento. Me parece que eso podría ser una medida disruptiva, sería agregar a lo mejor medio párrafo a la ley fiscal y de esta manera pudiéramos tener un volumen mucho más rápido de especialistas que ayuden además a resolver un problema muy grave que es la falta de docentes cualificados, ¿no? Es impresionante cómo a pesar de muchos intentos de mantener docentes con un nivel de actualización tecnológico, la mayoría de ellos, hay muy buenas excepciones, pero la mayoría de ellos se mantienen en un rezago conceptual con respecto a lo que está requiriendo el sector privado, ¿no? Gracias. Continuando en esa línea, algo que nos ocupa dentro de la Asociación Nacional de Universidades, y va en el sentido de lo que comentaba Víctor, la ley de coordinación que articula o que trabaja para las universidades o las instituciones de educación superior en el país, data de 1978. Ese es el ámbito legal en el que estamos trabajando las universidades, que está totalmente desfasado. Los comentarios que está haciendo Víctor, a mí me da gusto cuando voy a las universidades, en particular ciertas regiones, ciertos lados, en donde hablan de la excelente coordinación que tienen con su sector empresarial para poder alinear los programas de estudio, para poder alinear el tema de las prácticas profesionales, de las estadías, de periodos de investigación. Sin embargo, con ese diagnóstico que les di, este es un reto que tenemos como ANUYES, estamos conformando el documento que va a ser entregado a las autoridades y sobre todo con el tema del proceso electoral del próximo año, para dar este diagnóstico y generar la propuesta de qué debemos hacer como instituciones de educación superior para poder alinear todos esos incentivos, para poder alinear todos los aspectos de la política pública que incide en el tema de la educación superior. Ahí es una oportunidad y lo estamos generando. De hecho, tenemos la invitación tanto a cámaras empresariales, a los propios rectores, que son a final de cuentas las cabezas de cada una de sus instituciones, para que propongan, generen propuesta que pueda servir para la conformación de un documento robusto y que, como aquí lo dice Víctor, tiene que incluir muchos aspectos que hoy estamos comentando en este momento. Muy bien, desde la perspectiva de la OCDE, me parece que es extremadamente importante este concepto de la reformulación de la política educativa, particularmente, como dijo Víctor, en media superior y en superior, a un paradigma basado en competencias y destrezas. Y esto es un cambio de paradigma real, porque entonces implica un trabajo de verdad muy estrecho y muy ágil y muy flexible, coordinado entre el sector académico y el sector industrial, los sectores productivos, en el sentido de encontrar e identificar cuáles son los paquetes o los combos de competencias y destrezas que son más relevantes por rama económica incluso. Entonces, esta noción de competencias críticas nunca ha sido más crítica como en la actualidad,
Y en ese sentido también se vuelve muy importante el no desperdiciar el talento ni el capital humano de gente que ya pasó por el sistema curricular clásico, es decir, la educación permanente, la capacitación permanente, de acuerdo con un esquema de certificación, de normalización de competencias que sea lo suficientemente robusto, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible para no encajonarse en un solo set de competencias y después entonces el trabajo de deshacer y rehacer. Entonces eso se vuelve fundamental, además de por supuesto con las herramientas tecnológicas de que disponemos, están los MOOCs y existen otros recursos que requieren no solamente ser incorporados a los sistemas de certificación, sino además también servir a un problema importante y es el de garantizar del lado de la política pública la homogeneidad o el mantener estándares bien establecidos de calidad en el desarrollo y en la certificación de estas competencias por sector dinámico, estratégico de la economía, en donde la política industrial, bueno, identifique que puede haber más foco, ¿no? Gracias. Bueno, pues de mi lado, tres temas, 3 puntos para compartir sobre lo que ya estamos platicando, ¿no? Sí, básico que fundamental que actuemos los 4 pilares en coordinación, ¿no? Sociedad, industria, gobierno y academia, ¿no? En seguir desarrollando este talento y en que sociedad, industria y academia sigamos solicitando al gobierno estos apoyos y que siga poniendo el foco en desarrollar esta área, ¿no? En los incentivos, como bien lo mencionaban, ¿no? Pero también creo que como industria nosotros podemos llevar muchas veces al gobierno o a exponer, ¿no? Acciones que se puedan escalar, ¿no? Que puedan tomar de ejemplo y escalarlo, ¿no? Pilotos, acciones puntuales donde se pueda ir midiendo cómo va desarrollándose los talentos, ¿no? El talento. 2 ejemplos, uno interno de Intel y otro externo que hacemos junto con el gobierno del Estado de Jalisco, ¿no? En nuestro centro de desarrollo en Guadalajara tenemos alrededor de 1,200 ingenieros, ¿no? 40% de ellos con maestría y doctorado, ¿no? Maestría o doctorado, ¿no? Y que, bueno, nuestro esfuerzo es llevar de 40 a 50 para los próximos años, ¿no? Entonces vamos desarrollando y vamos fomentando a través de estímulos internos que la gente se siga preparando y que se siga capacitando en esas áreas, ¿no? Mencionaba lo de las mujeres, también tenemos objetivos de que la fuerza laboral tenga una mejor mezcla, tener más mujeres y más personas de minorías, ¿no? Como le llaman en los Estados Unidos, de otras minorías dentro de nuestra fuerza laboral. Nos habíamos puesto en el 2015 el objetivo de que fuera 40% para el 2020 y muy probablemente para finales del año que entra ya estaríamos llegando a ese objetivo, ¿no? Entonces estaríamos haciéndolo mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que basándonos en ese tipo de ejemplos también podemos estimular a que el gobierno lo tenga en mente en sus políticas públicas de cómo seguir estimulando, ¿no? Y por último, un ejemplo de cómo estar desarrollando nuevo talento. Estamos haciendo un piloto con otras empresas en el gobierno del Estado de Jalisco, ¿no? Un programa que se llama Generations, donde vamos a empezar con 130 estudiantes de preparatoria o con estudios técnicos a un programa de aprendizaje lenguaje de programación Java, ¿no? Entonces esto se hace no solamente para desarrollarlo, sino en conjunto con la industria, en conjunto con el gobierno local, para que ya también hay 100 puestos que potencialmente estén disponibles para ellos, para que cuando salgan puedan entrevistarlos y se puedan colocar ya directamente a estas personas que ya pasaron por estos programas, ¿no? Entonces, este tipo de esfuerzos que tal vez pues, se puedan ver como pilotos, como pequeñas acciones que en la política pública puedan tomarse y llevarse a grande escala. Yo pienso que
Yo pienso que efectivamente en ProSoft se contempló como un tema elemental el desarrollo del talento y no se tuvo el éxito para lograr vencer las resistencias en los programas de formación que tienen las universidades. Y recientemente la reforma educativa ha abierto, digamos, el aliento, digamos, a incorporar cada vez más la tecnología de información, tanto para la formación de los profesores y su continua actualización, como en los planes de estudio de los alumnos. Yo recuerdo que ayer en su intervención en la primera ronda, en la inauguración, Rogelio Garza dijo, cuando platicaron con el Jack Ma de Alibaba, había 3 cosas que le recomendaban: talento, banda ancha y regulación. Y decía Rogelio, con el ánimo que le caracteriza, pues tenemos las 3. Entonces yo digo, pues qué bueno, ahora nos falta ser más agresivos. Porque si seguimos el ritmo al que las universidades se quieren mover, pues ya tenemos la evidencia, ¿no? Ahora vamos por el contrafactual. ¿Y qué pasa si realmente la sacudimos? ¿Qué pasa si realmente hacemos algo como lo que ya se hizo en el caso de Aguascalientes o de Yucatán, en donde vamos y sacudimos el árbol, no esperamos a que cambie? Yo entiendo, y siendo parte de una institución de formación de posgrado, que hay muchas resistencias internas para mover los comités académicos, los profesores, etcétera, pero tenemos que sacudirlo. Entonces tiene que haber agresividad, sí, tiene que haber incentivos, pero tiene que haber una enorme voluntad de hacer esos cambios. Y creo que tenemos que confiar más en los muchachos, en los jóvenes. Hay que abrir la puerta para que ellos sean una presión de ese cambio. Si solo, digamos, les permitimos recibir y no crear, co-crear, construir, cooperar, abrir los esquemas de formación y de evaluación de las capacidades de las personas, ¿no? Yo creo que no vamos a llegar demasiado lejos. Necesitamos ser más agresivos, necesitamos programas, necesitamos largo aliento. No puede ser que iniciativas como Aprende MX, que es una muy buena iniciativa, pues de repente se quede sin presupuesto. Entonces, o sea, sí, ahí está la iniciativa, pero debe de haber los recursos, son prioridades. Y eso es las apuestas al mediano y largo plazo. Entonces yo creo que debe haber más agresividad y en ese sentido creo que la industria tiene una tarea por hacer para poner ese punto más candente en las mesas de política como le corresponde hacerlo. Buenísimo, muchas gracias. Recapitulando rápido, si vieron todas las políticas públicas pasan por la generación de capital humano, todo el mundo habló otra vez de gente, eso es parte nodal y que nos pone en el tema horizontal, todos hablamos de la generación de neuronas. Se habló del tema de gobernanza en 1978, dramático, ¿no? Con el tema de velocidad, sobre todo por el contexto de vinculación, y si estamos hablando aquí de ecosistemas, no hay manera de hacer un ecosistema si tienes una gobernanza del siglo antepasado para el tema. Se habló, Víctor, básicamente de inversión mayor, a través del mecanismo que sea en este caso de impuestos, pero básicamente estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Se habló del escalamiento, MOOCs, de rapidez, de pipeline, de visión de alguna manera y del tema. Pero el punto nodal es que otra vez, sin neuronas, como lo decía yo al principio, no va a haber manera y todos caemos en el tema, ¿no? Me da gusto y por alusión personal, solamente recapitulo que el ProSoft dio un giro, hoy tiene 2 mandatos, uno es generar ecosistemas y otro es generar neuronas, es decir, recurso humano específico ligado. Y eso, de alguna manera, creo que está alineando de alguna manera el contexto, ¿no? En aras del tiempo yo les pediría que nos dieran un proyecto específico, algo real que pueda juntar todo esto que estamos platicando, algo que sea muy puntual, como que porque decía la complejidad de la unión de todos estos temas, ¿no? Y Víctor, en aras del tiempo te lo paso rápido el micrófono, ¿no? Gracias.
un proyecto, pudiera contarte sobre la Universidad Politécnica de Yucatán. El secretario Nuño la inauguró el año pasado y es una universidad dedicada exclusivamente a los temas digitales y arrancó con una oferta completamente bilingüe, con 3 carreras orientadas a temas de futuro. Una es ingeniero en ciencia de datos, otro ingeniero en sistemas embebidos y otro ingeniero en robótica computacional. Como ven, están atacando la parte más alta de la pirámide en términos de formación de talento, pero a partir de ahí pueden desdoblarse aspectos técnicos para menos especializados. Pero interesante es que es completamente en inglés y que responde ya a un modelo global. O sea, nace con firmas de convenios con otras universidades de Estados Unidos, con acuerdos de intercambio de docentes, ¿no?, que de alguna manera ayudarían a mantener una actualización constante de las capacidades de los conocimientos y el enfoque global de la universidad, que afectaría positivamente a la industria. En concreto, estamos trabajando un proyecto con Rogelio Garza, de Economía, y con el apoyo total de la Canietia y a través de Mario, de Alfredo, de Gisela, para generar un mapa de navegación de todo lo que es los conceptos y las tecnologías que engloban la industria 4.0 para ayudar a involucrar a las universidades de todo el país, es decir, ayudarles a cómo incluir todas estas tecnologías en sus funciones sustantivas dentro de su quehacer universitario. Y esto es relevante porque, les decía yo en un principio, son 187 instituciones afiliadas. Vamos a hablar de que 30 de las mismas, ellos van solos, es decir, tienen una misión o tienen una visión de mucho acercamiento hacia la sociedad y sobre todo las particulares tienen mecanismos, Sergio, que tú decías, muy distintos a lo que sucede dentro de las públicas. Y es por eso mismo que de la tarea de Anuyes y de la Fundación estamos ayudando a cómo aterrizas o cómo les ayudas a aterrizar todas estas nuevas necesidades, todas estas tecnologías, conceptos que puedan ser trasladadas en beneficio de la formación de talento, que a final de cuentas es algo que nos interesa. Estamos muy metidos en eso con Canietti. Y hay un punto nada más para terminar, tenemos que empezar también por la cabeza, por los propios rectores, es decir, desde el año pasado empezamos a invitar a rectores a que se regresaran a las aulas a capacitarse en nuevos conceptos relacionados con la educación superior. Tuvo éxito el taller del año pasado, este segundo taller que empezará en unas semanas, lo hacemos en conjunto con el IPADE para darle el sesgo de negocio y que no sea un tema académico que se quede nada más arriba, sino con el claustro del IPADE, con una orientación muy de negocios, estarán tomando los rectores, yo estaré acompañado ahí por el diseño del curso, con temas de Big Data, con temas de automatización. Hay uno muy importante, el de cumplimiento, el famoso compliance, que eso es algo que para ustedes como empresas de tecnología es necesario que los muchachos sí entiendan los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, conflicto de intereses y demás. Todo eso lo estamos impulsando con los rectores para que ellos nos ayuden a trasladarlo a las demás estructuras administrativas universitarias. Muy bien, pues solamente de acuerdo con además ideas muy pertinentes por parte de mis compañeros panelistas y de acuerdo con la experiencia internacional vigente, se volvería, digo, en niveles de ambición empaquetando lo que se ha comentado, muy lógico y muy posible el generar un programa de desarrollo y certificación de competencias dentro de la iniciativa de Industria 4.0, o sea, de competencias digitales particularmente. Si fuera todavía mayor el espacio de ambición, entonces pues se podría hablar de un programa de desarrollo de y certificación de competencias STEM, ¿no?, que es en la línea de lo que menciona tanto también Ricardo como Sergio, en el sentido de que hay la colaboración obvia entre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas cuando se identifica esta colaboración de la mano del desarrollo de capacidades industriales de última generación. Intel durante años aquí en México estuvimos fomentando la capacitación a docentes, ¿no? Capacitamos alrededor de 500,000 de docentes. Este año lo que hemos hecho una transformación en un nuevo programa hacia la comunidad de makers, ¿no?, que están desarrollando y generando innovación con tecnología, ¿no? Entonces, a través de una asociación con una empresa que se llama Maker en Estados Unidos, ¿no?, lanzamos
un portal que se llama MakerShare, ¿no? Que es, imaginen, como un LinkedIn para los makers, ¿sí? Y estamos hablando de muchachos de preparatoria, ¿no? Entonces lo estamos aquí implementando con 4 preparatorias de la Universidad de Anáhuac y 4 de la Prepatec, ¿no? Con el fin de que tengan un portal donde puedan subir sus proyectos, donde puedan socializar sus proyectos, buscar alternativas, buscar ideas a compartir, ¿no? Para poderlos llevar a cabo. Y por otro lado, pues esto también puede llegar a ser potencialmente su carta de presentación, ¿no? Ante una oportunidad laboral. Decir, a ver, bueno, muéstrame qué has hecho, ¿no? Tú, ¿qué has hecho? Muchas veces los muchachos cuando salen de las universidades pues dicen, bueno, pues no tengo mucha experiencia profesional, pero mira, aquí tengo en mi portal todos los proyectos que he desarrollado y han estado pues ya llevándose tal vez a otros países y ha sido una interacción mucho más global, ¿no? Y esto nosotros esperamos que tenga un potencial y bueno, muy buenos resultados con la comunidad maker. Se antojan demasiados proyectos, pero dijiste nomás uno. Yo creo que el acompañamiento en la formación de los muchachos y la asociación que debe tener con la industria debemos reforzarlo. Desde las prácticas profesionales hasta los posgrados con la industria debemos de tener los incentivos adecuados para que los muchachos que entran a este sector se contagien, vivan la experiencia desde temprana edad. Me llama mucho la atención el trabajo en las preparatorias y todo eso para traer más interesados a estos campos. Yo creo que es una tarea en donde hay que poner los incentivos adecuados para que se puedan cumplir las obligaciones que se tienen, utilizando, digamos, el acercamiento de los jóvenes al uso intensivo de las tecnologías de información para su quehacer, y aquellos que están dentro del tema de las ingenierías asociadas a TICs, fortalecer más sus capacidades y orientarlos más en esa dirección. Creo que el tema de una salida hacia el asunto de emprendedores utilizando las tecnologías también debiera de acompañarse ahí. Me parece que en la formación podría ser muy útil para que los muchachos que egresan salgan con mejor entendimiento de los requerimientos del mercado y tengan la oportunidad de valorar oportunidades diferentes para desarrollar iniciativas empresariales. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias a Canietti por la oportunidad, Mario, Alfredo y todos. Simplemente yo concluiría recapitulando que el juego es de equipo. Aquí ya se habló de equipo permanentemente en estos proyectos. El juego es de buscar eficiencia en cada una de estas, digamos, iniciativas, en todas y cada una de ellas. Pero creo que también el juego antes pasa por el tema de la eficacia, saber hacia dónde vamos muy claramente para que todas las iniciativas se alineen y no volvamos o brinquemos o maduremos en quitar los hilos y los procesos, y el hecho de que no nos hablemos y el hecho de que tengamos limitantes a la hora de hablar de lo mismo muchas de las veces, porque generalmente platicamos, ¿no? Pero bueno, creo que ahí están las bases y bueno, se trataba de ir generando ecosistema, todo el contexto fue de ecosistema y de neuronas. Pues muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos los integrantes del panel. A continuación, nuestro presidente Mario de la Cruz les hará entrega de un reconocimiento como una manera de agradecerles su participación. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a nuestro moderador Raúl Rendón Montemayor,
a Víctor Gutiérrez, expresidente de la Cámara, Alfredo Martínez, Sergio Carrera, Ricardo López y Roberto Martínez. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, presidente, si ya entregamos los reconocimientos, ¿ya? Muchas gracias y bueno.